Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos. Le damos gracias al Señor en esta noche. Usted que está en su casa, que ya fue a la iglesia y que ya probablemente degustó su cena y ahora se prepara para escuchar el mensaje de la palabra de Dios, sea bienvenido. Le damos gracias al Señor por esta bendición que Él nos concede de poder estar una vez más conectados a través de estos medios. Y usted que nos ve en directo, como también aquellos que nos ven en diferido, sean bienvenidos. Le damos a Dios las gracias. Sean bienvenidos a este interesante tema que queremos compartir en esta noche, y es el tema de las consecuencias del adulterio. Como base vamos a tomar el libro de los Proverbios, capítulo número 6, versículo número 32 al 35. Usted puede consultar ahí en su Biblia, libro de los Proverbios, capítulo número 6, versículo número 32 al 35. Leamos la palabra del Señor, que dice de la manera siguiente: Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multipliques los dones. Oremos al Señor para que Él nos hable por medio de su palabra. Dispongamos nuestro corazón para aprender más de ella. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos y habitas en nuestros corazones, te damos gracias por tu palabra que tenemos escrita, Señor, para aprender de ella. Te pedimos, oh Dios, que bendigas a tu pueblo, bendice tu iglesia, bendice cada hermano que se dispone, Señor, para estudiar y para aprender tu palabra. Dios mío, danos tu gracia, danos tu sabiduría, pero sobre todo, Señor, danos un corazón dispuesto a obedecer tu palabra. Háblanos por medio de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, te damos a ti el honor y la gloria, Padre, hoy y por siempre, en Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria al Señor. Tenemos ahí el tema, hermanos, las consecuencias del adulterio. ¿Qué es adulterio? El adulterio, hermanos, ha sido considerado como un fenómeno que ya se considera una pandemia prácticamente, de hogares que se están destruyendo por causa de la infidelidad, que es el nombre que se le ha dado ahora a la relación de adulterio entre una persona que es casada y que tiene extra, o sea, fuera de su matrimonio, otra relación con una tercera persona. ¿Cómo es que se desarrolla esto y cómo la Biblia lo presenta? Eso es lo que vamos a ver ahora, cómo la Biblia presenta el adulterio y dice de las consecuencias que este pecado trae a la vida de la familia, a la vida de la sociedad y también a la iglesia del Señor. Es importante que veamos esos tres rubros: la sociedad, la familia y la iglesia. ¿Por qué se ven afectados estos tres rubros? Bueno, en primer lugar, porque dijimos en una ocasión anterior que el matrimonio es una honra de parte de Dios, es una muestra de la bondad, de la misericordia de Dios para aquel que haya esposa. Dice el proverbista: el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Entonces, desde ese punto uno parte y se puede dar cuenta que el matrimonio es algo que va más allá de una institución. Es un regalo de parte de Dios el poder gozar de una familia, de un matrimonio, de una esposa, en el caso de las esposas, su esposo, luego sus hijos y todo aquello que se va desprendiendo prácticamente o va creciendo dentro de lo que es una familia. Después vienen los nietos y así sucesivamente. Entonces vemos de que no es algo que viene a afectar
el buen desarrollo de la sociedad no viene a afectar las familias, no viene a afectar nuestra comunión con Dios, sino que por el contrario viene a fortalecer aquellas áreas importantes que dentro de la Biblia nosotros, hermanos, podemos encontrar que a Dios le interesan. El primer detalle que encontramos acá es de lo que dice el Señor a través de su palabra con respecto a cómo es identificado un adúltero. Dice el versículo 32, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Oiga, qué tremendo es esto. Dice que es falto de entendimiento. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona cae en adulterio, prácticamente no razona, no piensa, no analiza las consecuencias que esto le va a traer, no analiza a las personas que va a afectar. Y en el caso de las personas que han sido reconocidas por años, ¿en qué sentido le va a afectar? Es decir, de que no solamente es una relación entre una persona que está casada con otra persona extramaritalmente, sino que abarca la afección de muchas personas. En todo ese proceso de pecado va a afectarse a los hijos, va a afectarse su reputación, su imagen, todo lo que el hombre es se va a ver afectado. Por eso es que la Biblia dice que el que comete adulterio es falto de entendimiento, es falto de sabiduría. ¿Qué significa no tener sabiduría? No gozar de la sabiduría. La sabiduría no es conocimiento. Yo lo he dicho muchas veces en mis predicaciones en la iglesia, acá en estos medios, que sabiduría no es conocimiento. Eso es lo que muchas personas se confunden y se equivocan. Creen que una persona es sabia porque conoce mucho de la Biblia, conoce mucho de historia, conoce mucho quizás de algunos temas que probablemente se pasen desapercibidos por los miembros de la iglesia. Pero eso es solamente conocimiento. Los fariseos tenían mucho conocimiento, más que muchas de las personas que escuchaban a Jesús, pero el Señor dijo en una ocasión: hagan todo lo que ellos les ordenen que hagan, porque todo estaba pegado en base al conocimiento de la ley, pero no hagan como ellos hacen, porque dicen y no hacen. ¿Qué significa de decir y no hacer? Es decir, que la vida cristiana, los valores cristianos, los principios cristianos de la vida de la iglesia se conocen nada más, pero no se llevan a la práctica. Es decir, que la persona se va distanciando o se distancia de poner en práctica aquellos elementos que son importantes en la vida de los cristianos. Y en el caso de la iglesia, porque estamos reflejando el carácter de Cristo, estamos reflejando los valores y principios de la palabra del Señor. Entonces, cuando una persona cae en adulterio, es una persona que no razona, es falto de entendimiento, es falto de sabiduría, porque la sabiduría es tener la capacidad de adquirir conocimiento, pero poner en práctica ese conocimiento es lo que hace a una persona sabia. Entonces, una persona que tiene conocimiento pero no lleva a la práctica ese conocimiento no es una persona sabia, porque todo se queda en el intelecto nada más, en su mente. Pero a la hora de aplicar esos principios y valores no lo hace, sino que lo hace, se va al pecado y hace las cosas como que si no razonara, como personas irrazonables, o sea, que no tienen raciocinio para poder analizar lo que van a hacer. Si una persona que cayó en adulterio se hubiera sentado cuando se sintió tentado, cuando se siente seducido, cuando se siente atraído por la belleza de una persona, por la dulzura de sus palabras, dice el proverbista, por aquella trampa que el enemigo le pone a través de un diálogo, a través de una relación de acercamiento, ya sea en su trabajo, en el lugar donde usted trabaja, donde usted estudia, en la universidad.
incluso en la misma iglesia, porque en la iglesia se practica la coinonía, la comunión, pero muchas veces se puede malinterpretar esa comunión de tal manera de que las personas pueden llegar a caer en relaciones ilícitas de adulterio por mezclar sus emociones, sus sentimientos. Y cuántas malas experiencias no hemos visto de ministros, pastores, que han escuchado el sufrimiento de parejas, el sufrimiento, y muchas veces se ha aconsejado solamente a un cónyuge. La consejería siempre debe ser de las dos personas que forman parte de un matrimonio, para que no haya una tentación de Satanás, para que los sentimientos y las emociones no se mezclen con las del aconsejado, y que el ministro pueda darle a la persona el consejo acertado para que pueda salir de ese problema. Entonces, cuando una persona tiene conocimiento pero no tiene la capacidad de poner en práctica ese conocimiento, es una persona falta de entendimiento, falta de cordura, falta de entendimiento, dice la palabra. Ese es el primer elemento. La otra parte dice, y corrompe, dice, corrompe su alma el que tal hace. Es decir, que todas sus emociones se verán afectadas. Ahora sus sentimientos van a estar repartidos entre lo que está haciendo con su hogar, con su familia, y lo que va a estar haciendo con su amante, con quien está cometiendo adulterio. Es decir, que la vida de él, su alma se va a ver, como dice en el caso de Sansón, en mortal angustia. Porque cuando la persona despierta de su sueño, despierta de su ilusión, entonces empieza a analizar, pero ahora ya está dentro de la tentación. Por eso es que el Señor dijo, oren para que no entren en tentación. O sea, la tentación siempre va a estar. Todos los hombres somos tentados, los ministros, los líderes, las lideresas, todos los cristianos somos tentados a fallar en algún mandamiento, en algún principio y valor de la palabra. Pero el Señor dejó la clave y dijo, oren para que no entren en la tentación. Una cosa es estar a un lado de la tentación y que la tentación nos tenga rodeado, pero otra cosa es estar ya dentro de la tentación. Otra cosa es estar ya sumergido en una situación donde no se haya que hacer. Por eso dice acá que se corrompe su alma. Es decir, su alma se va a ver afectada. Sus emociones, sus sentimientos se van a ver afectados al haber cometido este pecado de adulterio. Veamos el segundo versículo. Dice, versículo número 33. Aquí empiezan ya las consecuencias. La primera de ellas que vimos es, en primer lugar, que no tiene entendimiento. Se va a ver como una persona que no pensó, que no razonó. Y segundo, sus emociones. Se va a ver una corrupción en su alma, en sus emociones, en sus sentimientos. El 33 dice, heridas y vergüenza hallará. Y oiga esto, ojo con esto. Y su afrenta nunca será borrada. Hay que tener cuidado con esto, porque a veces las personas dicen, me salí con la mía, me conseguí una mujer más joven, me volvieron a aceptar en la iglesia, y aquí voy adelante otra vez, voy a hacer haciendo lo mismo. Pero oiga lo que dice acá, heridas y vergüenza hallará. Significa que el adulterio es una vergüenza que causa heridas, no solamente a la persona, en el caso de su esposa, en el caso de sus hijos, en el caso de aquellas personas que lo reconocieron o lo vieron como una persona honorable, una persona de buen nombre, sino que dice más acá, heridas y vergüenza hallará. Va a ser un disfrute nada más, quizás. ¿Cuánto puede durar una relación sexual? Unas 3-5 minutos de satisfacción, de alegría, de entusiasmo, donde su carne se vio satisfecha. Pero las heridas que eso le va a ocasionar a su esposa, a sus hijos, a sí mismo, la persona no razona y no piensa en eso. Dice, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada.
lo que las personas no se ponen a pensar y no analizan es que todo problema de adulterio, todo problema de divorcio marca a la persona. Yo recuerdo digamos unas décadas, antes unas 2-3 décadas, todavía se escuchaba decir a las personas adultas que cuando una mujer o un hombre era divorciado, que había destruido su hogar, que había caído en adulterio, decían ellos, esa persona ya quedó marcada. Esa persona la miraban así como un poco con temor, desconfianza. ¿Por qué? Porque se consideraba que el matrimonio era algo sagrado, era algo, como la Biblia lo presenta, un regalo de Dios. Y que si las personas fallaban en esa área, prácticamente ya no eran personas dignas de confianza. Eran más bien señaladas, allá va el divorciado, allá va la divorciada. Y ante la sociedad, esa persona no se miraba bien. Ahora, la Biblia dice acá que esa afrenta nunca será borrada. Significa que cuando la persona comete adulterio, hay una parte de su vida emocional, espiritual, que se ve afectada. Y eso, como humanamente no se puede ver, y nadie habla de eso. Si usted le pregunta a una persona que ha sido infiel en su matrimonio, probablemente le diga, no, yo estoy disfrutando. Pero si es una persona sincera, que ha tenido temor a Dios, que ha conocido al Señor, esa persona entenderá, esa persona sabrá que lo que ha cometido es vergonzoso, que es penoso, y en su soledad, en los momentos cuando esté quizás a solas y a solas con Dios, se dará cuenta. Le darán ganas de llorar, le darán ganas de retroceder el tiempo, pero ya será demasiado tarde. El estigma que queda, la imagen mala que queda, dice acá, no será borrada. Esa afrenta no será borrada. ¿Por qué no va a ser borrada? Porque no es una afrenta hacia una persona. No es una afrenta hacia una institución. Es una afrenta a lo que Dios ha hecho del matrimonio. Entonces, si la persona falla en esta área, si fallamos en esta área, vamos a ocasionarnos una afrenta que dice aquí jamás será borrada. Eso te va a perseguir hasta el día de tu muerte. Y si las cosas fueron mal hechas y si la situación fue grave y jamás la persona se arrepintió, le va a traer consecuencias eternas, porque a los adúlteros, como lo estudiamos en otra ocasión, lo juzgará Dios. Dios va a traer a juicio todas esas personas que tomaron como juego su matrimonio, que no cuidaron su familia, que no cuidaron sus hogares. Dios va a traer a juicio. ¿Por qué? Porque somos mayordomos de lo que el Señor nos ha prestado. Somos mayordomos de lo que el Señor nos ha dado, pero no somos los dueños. Entonces tenemos que cuidar todos los regalos y las bendiciones que Dios nos da. Dice, nunca será borrada su vergüenza. Ahora viene el otro desenlace. Dice el versículo 34, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. ¿Cuántos crímenes pasionales hay? ¿Cuántas muertes? ¿Cuántas personas afectadas hay producto de una relación de adulterio? Cuando hay ese descubrir, porque la Biblia dice que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Cuando se saca a la luz el pecado, cuando sale a la luz una relación ilícita, empiezan los celos en las personas. Y muchas veces esos celos están llenos y cubiertos de desconfianza. Por eso es que es bien difícil cuando dentro de un matrimonio las personas han fallado, han sido infieles. La confianza es lo que nunca, le digo nunca porque no he visto un matrimonio que realmente hayan superado esa situación. Al contrario, he visto matrimonios que tienen un montón de problemas porque medio llegó el hombre tarde y dice, ¿por qué venís tarde? Te volviste a encontrar con la fulana.
volviste a encontrarte con el fulano, como trabaja y donde tú trabajas, y entonces empiezan los celos, las desconfianzas. ¿Por qué? Porque se rompió, ya se fraccionó la confianza. Y eso, hermanos, es algo que no se puede recuperar. No se puede recuperar la confianza cuando la persona ha fallado. Y fíjense, se lo estoy repitiendo muchas veces, porque a lo largo de 30 años no he conocido una pareja que sinceramente se hayan arrepentido, hayan pedido perdón, se hayan reconciliado con el Señor y den las pautas para poder superar esa crisis, esa situación. Sino que por el contrario, son matrimonios que viven enguerrados, porque viven desconfiando de todo, porque no ha habido esa seguridad de un verdadero arrepentimiento. Entonces, pero lo peor de esto es cuando hay celos pasionales, cuando el hombre se ha sentido herido por la ofensa de su esposa, o por aquel esposo a quien le han quitado su esposa. Dice acá la Biblia, no perdonará el día de la venganza. Fíjese cómo empieza la cadena. Hay dos personas que están casadas. Esta persona, ya sea el hombre o la mujer, se mete con una mujer o con un hombre casado. Y luego la otra persona, ya sería una cuarta persona, que sería el cónyuge de esa persona con quien se ha sido infiel, empieza a luchar, a tratar de vengarse. ¿Vengarse en qué sentido? Probablemente en querer afectar a la persona que le causó el daño, quitándole su esposa, cayendo en adulterio con su esposa, y por otra parte queriéndole hacer lo mismo, en un sentimiento de venganza, en un sentimiento de odio y de desconfianza hacia su esposa, quererle hacer lo mismo. Entonces, fíjese hasta dónde van ya las consecuencias terribles del adulterio. Ahora ya hay otra familia afectada. Ahora ya hay otro hombre, otra mujer afectada. Ahora ya hay otros hijos afectados, otros padres afectados. ¿Por qué? Porque es una cadena. Es un cáncer que va comiendo y va comiendo y va comiendo. Por eso es que de lo que más tenemos que pedirle a Dios es que nos guarde. Que Dios cuide nuestros hogares, cuide nuestra familia, nuestros matrimonios, que nos cuide en las convicciones que tenemos como creyentes para no caer en un pecado tan grave y terrible como lo es el adulterio. Dice acá, no perdonará en el día de la venganza, no aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Aunque digas, lo siento, yo sé que fallé, yo sé que cometí un error. Pero lo tremendo es que, como ya le dije, esto tiene consecuencias, hermano, que van en avance y van avanzando y van avanzando. Entonces es imposible, es difícil. La Biblia lo plantea como imposible el hecho de que haya una comprensión, porque sería difícil para un hombre a quien le han quitado su esposa decir, mira, pues te perdono, así está bien, al menos que no amara a su esposa, que no amara a sus hijos. Podría ser capaz de decir, está bien, llévate a esa mujer, si yo ya ni la quería. Podría decir así alguien despectivamente de su esposa, pero el que verdaderamente ama a su familia, ama a su esposa, ama a sus hijos y ama su buen nombre, esa persona va a pensarlo 1000 veces antes de ceder a una situación de tentación de adulterio. Ya vimos todas las consecuencias que esto trae. Podría también traer que enfermedades de tipo de transmisión sexual. ¿Cuántas personas se han visto envueltas en VIH, en enfermedades venéreas, en problemas, hermano, con sus hijos? ¿Por qué? Por una infidelidad, por algo que solamente fue una emoción del momento, pero que luego echa a perder absolutamente todo. Y si es en la iglesia y es una persona que tiene privilegios, no crea usted que esa persona no se ve afectada. Se va a ver afectada en todas las áreas de su vida. Ya no va a haber la misma confianza hacia ella. Ya no va a haber la misma disposición de los hermanos a ser atendidos por esa persona.
Y muchas veces las personas se sienten aisladas, pero no es porque las personas lo aíslen, sino que el mismo pecado hace a las personas el ya no tener la misma confianza de poder acercarse a los demás porque ya fallaron, porque le han fallado en su confianza. Amados hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, porque este pecado está carcomiendo las familias, está carcomiendo, hermanos, los hijos, la iglesia, la sociedad. Y parece ser que la iglesia se está acostumbrando a llenarse de gente divorciada, de gente, hermano, que ha caído en adulterio, gente que tiene una pareja hoy, después tiene otra. Los jóvenes hoy andan de novia en novia, tienen relaciones sexuales con ella y luego vuelven a caer en fornicación. Y luego cuando se casan ya no tienen estabilidad emocional. Se les hace imposible el poder ser fieles a su cónyuge. Puede ser hasta una virgen que Dios le permita tener como esposa. Una mujer que jamás ha tenido probablemente un noviazgo y sea su primera novia o su primer novio. Pero la persona ya emocionalmente, como le dio libertad a sus emociones, ya está afectado. Está afectado. Entonces, tanto la juventud como los matrimonios, los hogares ya bien establecidos, los hogares de los ministros están viéndose afectados. Y no vuelve a ser el mismo el ministro que se mira afectado por este tipo de pecados gravísimos que la Biblia presenta. Oiga, y con esto finalizo. Le repito el versículo 1, el 32 dice... 6:32 dice, mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Si no tenemos sabiduría, busquémosle en la palabra de Dios, busquemos en la palabra de Dios aquellos versículos, aquellas porciones de la Biblia que nos hablan de las consecuencias que este pecado trae. Y sobre todo pidámosle al Señor que nos guarde, que nos guíe, para poder seguir siendo modelos para nuestros hijos, modelos para la sociedad, modelos para la iglesia, modelos en todas las áreas de nuestra vida. Y que podamos morir invictos, honrando el matrimonio que Dios nos dio, honrando los hijos que Dios nos dio, honrando los privilegios que Dios nos dio, para poder ser coronados un día. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios nos guarde a todos nosotros para seguir siendo modelos de la iglesia. Vamos a orar, pero quiero decirte, el próximo tema será un tema bien difícil, un tema que abarca todas las esferas de familia también, y vamos a ver un tema que le hemos puesto como título así: el que comete adulterio está en un pecado permanente. Oiga, el que comete, porque a veces la gente dice cometió adulterio, cometió pecado de adulterio, pero el Señor nos va a decir en su palabra que la persona que se separa de su esposa, se casa con otra, se divorcia de una y se casa con otra, dice en el presente, es un presente activo, comete adulterio. O sea, es un pecado que está en vigencia, que se está cometiendo. No es una cuestión que se quedó en el pasado. O sea, esto es bien grave y lo vamos a ver desde la legislación de la Biblia para que podamos ver qué terrible es, qué tan grave es ese pecado de adulterio, de separarse, de divorciarse de su esposa. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es bien clara, Señor, cuando nos orienta con respecto a estas consecuencias graves de este pecado gravísimo del adulterio. Señor amado, tu palabra dice que traerá vergüenza, que traerá heridas a la vida de aquel que ha cometido adulterio. Además, tu palabra señala, Señor, que nunca será borrada esa vergüenza delante de los hijos, que se acordarán y tendrán grabada en su memoria la infidelidad de su padre, el maltrato de su padre hacia su mamá, hacia su madre. Señor, glorifícate, ayúdanos, Dios, para poder mantenernos, Señor, en integridad, y que, Señor, nunca, Dios mío, nos veamos envueltos en una situación penosa, como acá dice que el ofendido
no perdonará en el día de la venganza. Cuánta muerte hay, Señor, cuánta destrucción hay de familias por causa de este pecado. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, y guárdanos en tu amor, guárdanos en tu misericordia para ser fieles a nuestro cónyuge, fieles, Señor, a nuestra vocación. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gracia, Señor. Gracias porque hasta este día nos has guardado. Gracias, Señor, porque tu palabra ha sido luz en medio de las tinieblas. Síguenos ayudando, sigue cuidando de tus siervos, de aquellos que están batallando, que están luchando, Señor, por guardarse puros, por guardarse íntegros para ti, desde toda área, Señor. En el nombre de Jesús, glorifica tu santo nombre, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por todas aquellas personas, Señor, que estuvieron pendientes de tu palabra. Bendíceles en gran manera. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra. Hoy y por siempre. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amados hermanos, hemos finalizado este programa. Quiero invitarle a que se suscriba a nuestro canal Retornando a las Escrituras, así como usted lo tiene ahí en pantalla. Usted puede verlo, usted puede ver ahí todos los mensajes que estamos transmitiendo de diferentes pastores, pastores de El Salvador, pastores de Estados Unidos, de su servidor, y usted va a ver ahí mucha palabra de Dios para que usted se edifique su alma. Suscríbase al canal. Hoy tuvimos la bendición de premiar al hermano Cristian con su libro. Al llegar a los 200 le regalaremos el segundo a aquel que se lo gane. Así de que hágalo, va a ser de mucha bendición para su vida el que usted tenga ese acceso a la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y que tengan una feliz noche. Compartan la palabra con aquellas personas que todavía no conocen al Señor, y aún con los que ya lo conocen, pues entonces compartámosle también la palabra para que se edifiquen en ella. Pasen feliz noche, que Dios me los bendiga, y que al finalizar este año 2023 lo terminemos en victoria, y que arranquemos el 2024 con ese deseo de ser mejores siervos, mejores cristianos para la gloria del Señor. Dios me los bendiga, hermanos. Amén.